Buenas noches y te doy la bienvenida a este pequeño refugio sonoro. Si sientes que tu mente todavía va a 1000 por hora, saltando sin descanso entre lo que fue y lo que será, no te preocupes, estás en el lugar correcto. Durante los próximos minutos no hay absolutamente nada que hacer, nada que resolver, nada que planear. Solo tienes el permiso de estar, de soltar. Ahora, solo déjate llevar por el sonido de mi voz. Quiero contarte una historia que quizá no conozcas. Es la historia de un jardín donde florece la noche. Permítete descansar. La historia empieza ahora. El jardín donde florece la noche. En un lugar escondido entre montañas silenciosas y senderos olvidados por el tiempo, existía un jardín que no aparecía en ningún mapa. No era un jardín común. Nadie sabía quién lo había sembrado ni desde cuándo existía. Algunos decían que había nacido de un suspiro de la luna. Otros que fue plantado por los sueños de quienes alguna vez creyeron en la magia. Durante el día, el jardín parecía dormido. Sus árboles de hojas plateadas apenas se movían con el viento, y las flores permanecían cerradas, como si guardaran un secreto. Pero cuando el sol desaparecía y la primera estrella se encendía en el cielo, algo extraordinario ocurría. Las flores comenzaban a abrirse lentamente. No eran flores normales. Sus pétalos brillaban con una luz suave, azul y violeta, como si contuvieran fragmentos del cielo nocturno. Algunas susurraban melodías apenas audibles. Otras liberaban pequeñas chispas luminosas que flotaban como luciérnagas. Por eso los pocos que conocían ese lugar lo llamaban el jardín donde florece la noche. Una noche, una niña llamada Lina llegó por casualidad. Había seguido un sendero iluminado por luciérnagas mientras buscaba su camino de regreso a casa. Cuando cruzó el antiguo arco de piedra cubierto de enredaderas, el aire cambió. Se volvió tibio, perfumado y misterioso. Lina dio un paso dentro del jardín. Entonces lo vio. En el centro, bajo un árbol enorme cuyas ramas parecían tocar las estrellas, había una flor diferente a todas las demás. Era más grande, más luminosa, y aún estaba cerrada. A su alrededor, las demás flores parecían inclinarse, como si esperaran algo. De repente, una pequeña voz susurró cerca de su oído. «Has llegado justo a tiempo». Lina miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Solo el jardín, respirando lentamente bajo la luz de la luna. La voz volvió a hablar, esta vez un poco más clara. La flor del corazón de la noche está a punto de despertar, pero necesita a alguien que escuche su historia. En ese momento, la gran flor comenzó a brillar más intensamente. Sus pétalos temblaron, y el suelo del jardín empezó a iluminarse con símbolos antiguos que nadie había visto durante siglos. Lina sintió cómo el corazón le latía un poco más rápido. Las luces del suelo formaban dibujos extraños, como estrellas conectadas por caminos invisibles. Parecían moverse lentamente, como si el jardín respirara bajo sus pies. ¿Quién habló?», preguntó la niña en voz baja. Una pequeña chispa de luz apareció frente a ella. Al principio parecía una luciérnaga, pero luego creció un poco más y tomó la forma de una diminuta criatura luminosa con alas transparentes como cristal. «No tengas miedo», dijo la pequeña voz. «Mi nombre es Lumina, guardiana de las flores nocturnas». Lina abrió los ojos con asombro. «¿Eres un hada?». La pequeña criatura sonrió, flotando suavemente en el aire. «Algunos nos llaman así, pero en realidad somos las memorias del jardín». Mientras hablaba, la gran flor del centro comenzó a abrir un poco sus pétalos.
Una luz plateada escapó de su interior, iluminando las hojas del enorme árbol. El jardín entero pareció inclinarse hacia ella. «Esa flor», dijo Lumina, «es la flor del primer sueño». «¿Qué significa eso?», preguntó Lina. El hada giró lentamente alrededor de la flor. Hace mucho tiempo, cuando el mundo todavía estaba aprendiendo a soñar, una semilla cayó desde el cielo. Esa semilla guardaba todos los sueños que aún no habían sido soñados. Lina miró la flor con fascinación. ¿Y qué pasa cuando florece? Lumina se quedó en silencio por un momento. Cuando florece, un nuevo sueño entra en el mundo. De repente, un suave viento recorrió el jardín. Las flores comenzaron a cantar. Un murmullo dulce que parecía venir de todas partes. Pero entonces algo extraño ocurrió. La gran flor dejó de abrirse. Sus pétalos se quedaron a medio camino, temblando. La luz dentro de ella parpadeó, como una estrella que está a punto de apagarse. Lina dio un paso hacia adelante. ¿Qué pasa? Lumina miró la flor con preocupación. No debería detenerse. Nunca se ha detenido antes. El viento cambió. Ahora soplaba más frío. En algún lugar del jardín, entre los árboles plateados, una sombra comenzó a moverse lentamente. Y una voz muy antigua, casi olvidada por el tiempo, susurró desde la oscuridad. Ese sueño no debe despertar. Lina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque la sombra acababa de empezar a acercarse al corazón del jardín. La sombra avanzó entre los árboles plateados. No caminaba como un ser vivo. Más bien parecía deslizarse sobre la tierra, como una nube oscura que hubiera olvidado cómo era la luz. Las flores del jardín comenzaron a cerrarse lentamente, una tras otra. Su brillo se apagaba como pequeñas estrellas al amanecer. Lina sintió que el aire se volvía más frío. «Lumina», susurró. «¿Qué es eso?». El hada luminosa dejó de volar por un instante. Su pequeña luz tembló. Eso no debería haber regresado. ¿Regresado? Lumina miró hacia la sombra que se acercaba. Hace mucho tiempo existía alguien que también conocía este jardín, pero no venía a escuchar los sueños. Venía a robárselos. La gran flor volvió a temblar. Un pétalo más se abrió, dejando escapar una luz aún más intensa. La sombra se detuvo, como si la estuviera observando. «Los sueños nuevos son peligrosos», susurró la voz antigua desde la oscuridad. «Cambian el mundo». Lina sintió que algo dentro de ella se encendía. No sabía por qué, pero aquella flor le parecía importante, como si el jardín entero dependiera de ella. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó. Lumina flotó frente a ella. La flor del primer sueño solo puede abrirse completamente si alguien cree en ella. ¿Creer? Creer sin miedo. La sombra avanzó otro poco. Ahora ya se podía ver mejor. No tenía forma clara, solo ojos brillando dentro de la oscuridad. El suelo volvió a iluminarse con símbolos antiguos, pero esta vez formaban un camino que llevaba directamente hasta la gran flor. Lumina miró a Lina. «Solo una persona puede caminar ese sendero». «¿Yo?», el hada asintió. «El jardín te eligió cuando cruzaste el arco de piedra». La sombra soltó una risa baja y fría. Una niña, intentando despertar un sueño antiguo. El viento sopló con fuerza. Las ramas del árbol gigante comenzaron a moverse como si protegieran algo. La flor volvió a abrirse un poco más. Dentro de ella, algo empezó a brillar. No era solo luz, parecía un pequeño universo. Lina dio un paso hacia el camino luminoso, y justo cuando su pie tocó el primer símbolo brillante, algo inesperado ocurrió.
El jardín entero comenzó a transformarse. Las flores cambiaron de color. Las estrellas del cielo empezaron a girar lentamente y la sombra dejó de moverse, porque algo mucho más antiguo que ella acababa de despertar en el corazón del jardín. Algo que nadie había visto en 1000 años. Un pulso de luz atravesó todo el jardín. Fue suave, pero tan poderoso que incluso el viento se detuvo. Las flores que se habían cerrado comenzaron a abrirse otra vez, como si hubieran recordado algo muy importante. Sus pétalos brillaban ahora con colores que Lina nunca había visto. Azul profundo, violeta estelar, dorado suave. La sombra retrocedió un poco. «No», susurró con una voz quebrada. «Eso no puede estar despertando». Lina sintió el suelo cálido bajo sus pies mientras caminaba por el sendero de símbolos luminosos. Cada paso hacía que los dibujos del suelo brillaran con más intensidad. «¿Qué está pasando?», preguntó. Lumina volaba a su lado, observando con asombro. «El jardín te está reconociendo». «¿Reconociendo?» «Sí, como si te hubiera estado esperando». El enorme árbol del centro comenzó a emitir un sonido profundo, parecido al de un corazón latiendo muy lentamente. Tum. Las estrellas del cielo brillaron un poco más. Tum. La gran flor abrió otro pétalo. Dentro de ella, el pequeño universo que Lina había visto comenzó a girar lentamente. Diminutas estrellas, espirales de luz, polvo brillante flotando como sueños suspendidos en el aire. La sombra tembló. «Detente», rugió. «Ese sueño no debe nacer». Entonces algo increíble ocurrió. Una de las ramas del gran árbol descendió suavemente hacia Lina, como si quisiera tocarla. De su punta cayó una pequeña semilla luminosa. La semilla flotó frente a la niña. «¿Qué es esto?», preguntó. Lumina susurró con emoción. «Es una semilla de esperanza. El jardín solo las entrega cuando el sueño está a punto de despertar». La sombra se agitó con furia. «No lo permitiré». El cielo nocturno se oscureció por un instante, pero Lina sostuvo la pequeña semilla entre sus manos, y en ese momento recordó algo. Cuando era más pequeña, su abuela le había dicho que los sueños más fuertes eran los que se cuidaban con el corazón. Lina cerró los ojos. «Yo creo en el sueño del jardín», susurró. La semilla comenzó a brillar intensamente. La gran flor tembló. Un nuevo pétalo empezó a abrirse. Lentamente. La sombra gritó mientras su forma se distorsionaba. «Si esa flor termina de abrirse, todo cambiará». La luz del interior de la flor comenzó a expandirse. Las estrellas del pequeño universo brillaron con fuerza. Pero justo cuando el último pétalo estaba a punto de moverse, el jardín se quedó completamente en silencio. Algo o alguien acababa de aparecer detrás de Lina. Una presencia antigua, mucho más antigua que la sombra. Una voz suave, profunda y llena de misterio habló. «Hace mucho tiempo que nadie despierta la flor del primer sueño». Lina se giró lentamente, y lo que vio detrás de ella era el verdadero guardián del jardín. La luz del jardín iluminó una figura que parecía hecha de la misma noche. Alta, tranquila, cubierta por un manto de hojas plateadas y pequeñas estrellas que brillaban suavemente como rocío. Sus ojos no eran oscuros ni claros, parecían contener todo el cielo nocturno. Lumina abrió las alas con asombro. «El guardián». La figura inclinó la cabeza con serenidad. Hace siglos que nadie pronuncia ese nombre. Su voz no era fuerte, pero cuando hablaba, el jardín entero escuchaba. Las flores dejaron de moverse, el viento se calmó. Incluso la sombra se quedó quieta. «¿Quién eres?»,
preguntó Lina con cuidado. El guardián caminó despacio hacia la gran flor. Cada paso hacía crecer pequeñas luces en el suelo. Soy quien recuerda cuando nacen los sueños, y quien los protege cuando el mundo olvida creer. Miró la flor del primer sueño. Solo faltaba un pétalo para abrirse por completo. La sombra se agitó con inquietud. ¿Tú? No, deberías interferir, gruñó. Los sueños traen cambio, y el cambio trae caos. El guardián la observó con calma. No temes al caos, hizo una pausa. Temes a la esperanza. El jardín brilló más fuerte. La sombra se contrajo como si la luz le doliera. Durante siglos el mundo ha olvidado soñar, continuó el guardián. Por eso regresaste, para apagar lo poco que queda. Lina miró la flor. La semilla de esperanza aún brillaba en sus manos. ¿Qué debo hacer?, preguntó. El guardián sonrió suavemente. Nada que no hayas hecho ya. Se inclinó un poco hacia ella. Los sueños no se fuerzan, se confían. La sombra lanzó un grito y comenzó a expandirse, intentando cubrir el jardín. Las flores temblaron. Las estrellas parecieron ocultarse por un momento. Pero entonces la semilla en las manos de Lina se elevó lentamente hacia el aire. Subió y subió, hasta entrar en el corazón brillante de la flor del primer sueño. Hubo un instante de silencio absoluto. Luego, la flor se abrió por completo. Una explosión de luz suave se extendió por todo el jardín, como el amanecer más tranquilo que hubiera existido jamás. La sombra retrocedió con un grito que se perdió en el viento, y desde el centro de la flor comenzó a surgir algo nuevo. No era una luz, no era una estrella, era un sueño tomando forma. Pero nadie en el jardín sabía todavía qué clase de sueño estaban haciendo. La luz que salía de la flor comenzó a tomar forma lentamente. Primero fue solo un brillo suave, como una pequeña nube dorada flotando en el aire. Luego aparecieron pequeñas chispas alrededor, girando como si fueran estrellas recién nacidas. Lina miraba sin parpadear. ¿Qué es eso?, susurró. Lumina se acercó un poco más, con las alas temblando de emoción. Es el sueño. Están haciendo. El guardián del jardín observaba en silencio, con una sonrisa tranquila, como si hubiera esperado ese momento durante muchísimo tiempo. La luz empezó a transformarse. Las chispas se unieron, dibujando líneas suaves en el aire, hasta formar algo parecido a una pequeña figura. Primero apareció una silueta, después 2 alas de luz, luego unos ojos brillantes como estrellas. La criatura abrió los ojos por primera vez. Eran ojos llenos de curiosidad, de ternura y de algo que el jardín no había sentido en siglos: alegría. La pequeña criatura flotó sobre la flor, mirando todo a su alrededor. Las flores comenzaron a cantar nuevamente. Los árboles movieron sus hojas como si aplaudieran suavemente. «Ha nacido», susurró Lumina. El guardián habló con voz profunda y serena. «Este es el sueño de los nuevos comienzos». La sombra, debilitada por la luz del jardín, retrocedía lentamente entre los árboles. «Los nuevos comienzos siempre traen problemas», murmuró con resentimiento. Pero la pequeña criatura de luz no parecía asustada. Flotó lentamente hasta Lina. La miró con una sonrisa pequeña y brillante. Y entonces dijo sus primeras palabras: «Gracias por creer». Lina sintió una calidez profunda en el pecho. «¿Eres un sueño?». La criatura inclinó la cabeza. «Soy lo que nace cuando alguien decide no dejar de imaginar un mundo mejor». En ese momento, el cielo nocturno cambió. Una nueva estrella apareció sobre el jardín, luego otra y otra, como si el universo mismo estuviera celebrando.
Pero justo cuando todo parecía tranquilo, la criatura de luz miró hacia la parte más profunda del jardín. Su expresión cambió un poco. «Hay algo más aquí». El guardián levantó la mirada. ¿Algo más? La pequeña criatura señaló hacia un sendero que nunca antes había estado allí. Un sendero cubierto de flores que apenas empezaban a abrirse. «Ese camino», dijo suavemente, «conduce a un lugar que todavía está dormido». Lina sintió un pequeño cosquilleo de aventura. «¿Qué lugar?». La criatura de luz respondió con un susurro lleno de misterio. «El lugar donde nacen los sueños que aún nadie ha imaginado». Y el nuevo sendero acababa de empezar a brillar. El nuevo sendero brillaba suavemente entre las flores. Nadie en el jardín lo había visto antes, ni siquiera el guardián. Las flores a los lados del camino apenas comenzaban a abrirse, como si despertaran de un sueño muy largo. Lina dio un paso hacia adelante. «¿Podemos ir?». La pequeña criatura de luz flotó a su alrededor, dejando pequeñas estelas brillantes en el aire. «Ese camino solo aparece cuando nace un nuevo sueño». Lumina miró al guardián. «¿A dónde conduce?». El guardián observó el sendero con una mirada profunda, como si estuviera escuchando algo muy lejano. «Conduce más allá del jardín». Lina abrió los ojos con sorpresa. «¿Hay algo más allá?». El guardián asintió lentamente. «El jardín no es el final, es el comienzo». El viento sopló suavemente. Las estrellas parecían inclinarse hacia el nuevo camino. Pero en ese momento, desde el lugar donde la sombra había desaparecido, se escuchó un eco muy débil, casi como un suspiro. No era un rugido, no era un grito. Era una voz cansada. «Los sueños siempre vuelven». Lina miró hacia los árboles oscuros. «¿La sombra sigue ahí?». El guardián habló con calma. «La sombra nunca desaparece del todo». Hizo una pausa, porque siempre existe donde alguien deja de creer. La pequeña criatura de luz se acercó a Lina. «¿Por eso nací? ¿Para luchar contra la sombra?». La criatura negó suavemente. «No», sonrió, «para recordar a las personas que aún pueden soñar». El sendero brilló más fuerte. Al final del camino, muy a lo lejos, apareció algo nuevo. Una puerta. No era una puerta normal. Estaba hecha de raíces, estrellas y pétalos luminosos entrelazados. Y estaba cerrada. Lumina susurró con asombro. «La puerta de los sueños no soñados». El guardián respiró lentamente. «Hace siglos que nadie llega hasta ella». La pequeña criatura de luz miró a Lina. «Solo puede abrirse si alguien se atreve a imaginar lo imposible». Lina observó la puerta brillante al final del sendero. Su corazón latía rápido, porque de alguna manera sentía que ese camino la estaba llamando. Y justo cuando estaba a punto de dar el primer paso hacia la puerta, algo dentro del jardín volvió a moverse. Algo grande, algo antiguo, algo que ni siquiera el guardián esperaba volver a ver. El suelo del jardín tembló suavemente. Las raíces del gran árbol se iluminaron como ríos de luz que corrían bajo la tierra. Las flores se abrieron todas al mismo tiempo, llenando el aire con un brillo que parecía hecho de sueños. El guardián levantó la mirada hacia el cielo. Al fin, susurró. Lina miró alrededor. ¿Qué está pasando? La pequeña criatura de luz sonrió. El jardín está despertando por completo. De repente, la gran puerta al final del sendero comenzó a brillar con una luz cálida y dorada. Las raíces y pétalos que la formaban se movieron lentamente, como si respiraran. La puerta estaba respondiendo, pero no a la magia del jardín, a Lina.
El guardián se acercó a ella. Cada 100 años, el jardín busca a alguien capaz de creer incluso cuando todo parece imposible. Lina miró sus manos, aún iluminadas por el brillo de la semilla de esperanza. ¿Yo hice todo esto? No, respondió el guardián con una sonrisa suave. Hizo una pausa. Tú lo recordaste. La pequeña criatura de luz voló hacia la puerta. Ven. Lina caminó por el sendero de flores luminosas. Cada paso hacía que nuevas flores nacieran bajo sus pies. Cuando llegó frente a la puerta, el silencio llenó todo el jardín. La puerta era enorme, hermosa y misteriosa. ¿Qué hay detrás?, preguntó Lina. El guardián respondió: todos los sueños que el mundo todavía no ha imaginado. Lina respiró profundamente. Luego colocó su mano en la puerta. Durante un instante, nada ocurrió. Pero entonces, la puerta comenzó a abrirse lentamente. Una luz infinita salió desde su interior, llena de colores, estrellas, paisajes, historias, criaturas y mundos que aún no existían. Cada uno era un sueño esperando nacer. El jardín entero brilló con una belleza indescriptible. Las flores cantaron, las estrellas giraron, el viento llevó pequeñas semillas luminosas hacia el cielo. La pequeña criatura de luz habló suavemente. Cada sueño que nace aquí, algún día encontrará a alguien en el mundo. El guardián miró a Lina con orgullo. Y todo comenzó porque una niña decidió creer. Lina sonrió mientras la luz iluminaba el jardín, porque ahora entendía el verdadero secreto de aquel lugar. El jardín donde florece la noche no existía solo entre montañas y estrellas, existía en Minoresne, cada persona que aún guardaba un sueño en su corazón. Y esa noche, miles de nuevas estrellas aparecieron en el cielo, cada una nacida de un sueño que comenzaba su viaje hacia el mundo. Fin.